Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches, tengan todos los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal, que también se transmite por el www.canal cali.com y Global Canal 12 y canal en Cali, Canal 112. Acompaña mi hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, quien les habla, a traer un mensaje que viene del Señor, porque lo que el Señor quiere es que todos verdaderamente se arrepientan, porque igualmente el que no se arrepienta, pues dice la palabra de Dios allá en Lucas 13, perecerá. Así estábamos nosotros también, muertos en delitos y pecados, pero el Señor Dios Todopoderoso nos da la oportunidad para poder estar aquí hoy trayendo estos mensajes que vienen directamente de Él. Nosotros solo somos sus siervos, sus mensajeros, que traemos este mensaje. Vamos a orar y colocar en manos del Señor que nos trae para esta noche, para fortalecernos y animarnos en el poder de Cristo Jesús. Vamos a orar con el Salmo 110. Dice, plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Por qué el malo se capta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos este lugar, Señor, estos medios en los cuales, Señor, tú los utilizas para que llegue tu palabra bendita y poderoso a los hogares. Tú eres el que añade, Señor, a tu iglesia. Nosotros no sabemos, pero tú sí la sabes toda. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, estamos aquí, Señor, para llevar tu mensaje, que la palabra de Dios penetre verdaderamente en cada corazón, para que haya un arrepentimiento sincero y lleguen verdaderamente al conocimiento de Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Amén. Comienza el Salmo hablándonos que, ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es la pregunta que nos hacíamos nosotros cuando estábamos sin el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Todas las vicisitudes que pasábamos, los problemas, las dificultades, teníamos nosotros un pensamiento, pero lejos de Dios. Nos está yendo mal, decíamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Será que hemos matado a un cura? ¿O hemos matado, o se nos ha atravesado un gato negro? Un poco de supersticiones y cosas que le achacábamos cuando nos iba mal,
por donde metíamos la cabeza, por ahí nos iba mal. Eso era lo que nosotros pensábamos cuando estábamos verdaderamente sin Dios, sin Cristo en nuestras vidas, porque estábamos también allí muertos en delitos y pecados. Por eso nos hacíamos esa pregunta también: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Sí? Pero no era el por qué, sino el para qué. Era con un propósito, que nos estaban sucediendo una serie de acontecimientos negativos en nuestra vida, tanto familiar como laboral, ¿sí?, como social. Andábamos de tumbo en tumbo, y siempre en la noche, cuando llega el descanso, meditábamos en nuestro corazón: ¿pero qué nos pasa? Oh Señor, decíamos, pero no decíamos creyendo verdaderamente. Oh Dios, pero no sabíamos a qué Dios le estábamos nosotros haciendo esa pregunta. ¿Qué nos pasa por esta tribulación, grande o pequeña? Es lo que se está preguntando el mundo hoy en día, o mucha gente que está pasando por dificultades, ¿sí?, por tribulaciones grandes o económicas o de enfermedades. Es lo que se está preguntando. Pero hoy el Señor quiere darnos a nosotros siempre esa respuesta, que Él la tiene. Es porque se han olvidado verdaderamente de Dios. No han querido creer en el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, y quien nos formó desde el vientre de nuestras madres. No han querido creer. Por eso estamos en este momento, la gente está dando tumbos de aquí para allá, de un lado para el otro, con problemas o con dificultades, pero sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin el conocimiento del Señor, sin haber un arrepentimiento verdadero, no va a entender nunca, y siempre va a seguir en ese camino, dándose tumbos tras tumbos, si no llega a comprender que hay un Dios verdadero que quiere hacernos bien, que quiere que te arrepientas, que quiere que tú seas una nueva persona. Por eso el Señor nos habla aquí: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? La pregunta que se hace cuando se está uno sin Cristo, sin Dios y sin ley. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Siempre el malo está persiguiendo al pobre. ¿Al pobre cuál? Al pobre espiritual. Cuando nosotros conocemos de Dios, cuando nosotros tenemos el entendimiento, el conocimiento del Señor Jesús, tenemos ya quien nos va a defender, que es el poder de Dios en cada uno de nosotros. Por eso el malo se ufana siempre persiguiendo al pobre espiritual, que es lo más terrible que nos puede pasar cuando somos pobres espirituales, porque no vamos a tener quien nos defienda de todas las angustias y todas las tribulaciones que vamos a pasar mientras estemos nosotros en esta carne. Hoy el Señor nos está invitando a que verdaderamente lo busquemos de todo corazón, que nos arrepintamos, que verdaderamente lo busquemos a través de las Sagradas Escrituras, porque es la única forma en la que nosotros podemos entender y tener sabiduría celestial que nos puede orientar y que nos pueda guiar en medio de un mundo totalmente contradictorio y rebelde, como lo estamos viendo hoy en nuestro medio. En toda parte donde nosotros vamos, la gente, uno nota, está lejos de Dios. Te hablan de Dios, pero no conocen de cuál Dios, ¿sí? No lo conocen. Es un Dios desconocido, como habla Hechos de los Apóstoles 14, el Dios que Pablo les decía: al Dios que ustedes están invocando, que no conocen, ese es el que yo predico. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de llevar esa palabra de un Dios verdaderamente vivo. Es el mismo Dios que actuaba en Abraham, en Isaac, en Jacob, en los evangelios, a través de Pablo, de Pedro, que nos trajeron estos
mensajes que están aquí escritos, y hoy podemos nosotros, Señor, alimentar el espíritu de nuestra mente para fortalecernos verdaderamente en cualquier tribulación o angustia que podamos estar nosotros pasando. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Oiga, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Están llenos ¿de qué? De orgullo, de prepotencia. Si tienen dinero, creen que con el dinero van a adquirir lo que quiera, pueden hacer lo que quiera, pueden mandar, pueden pisotear, ¿sí? Pueden adulterar, como estamos viendo nosotros en el mundo que nos rodea. Estamos llenos de corrupción en los gobiernos, ¿sí? En la misma iglesia. No hay un verdadero ¿qué? Arrepentimiento, no hay verdaderamente un conocimiento del Altísimo, que es el único que nos redarguye, el único que nos guía para poder nosotros andar conforme a la palabra, conforme al Señor quiere, no como nosotros, como hoy en día están andando muchas iglesias llamadas entre comillas iglesias de Cristo, están llevando un evangelio totalmente acomodado a sus presupuestos, ¿sí? Totalmente fuera de lo que el Señor quiere que nosotros llevemos. El verdadero evangelio es el que está escrito aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual y el hombre la ha acomodado de acuerdo a sus necesidades, y así no es. Por eso lo invitamos a que tú que estás allí cojas la palabra de Dios, comiences a leer. Así no entiendas al principio, pídale al Espíritu Santo de Dios que le revele qué es lo que estás allí leyendo, qué es lo que te está mostrando, para que en forma espiritual te dé el mensaje verdadero y tú te puedas defender ante tanto falso ministro que hay hoy en día, o falso sacerdote. Llevan un evangelio totalmente acomodado, y así no es, como nos dice aquí mismo en la palabra de Dios. Dice, el al malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Oiga, si no está Dios en ninguno de sus pensamientos, los que tienen la oportunidad de llevar el evangelio, ¿quién está entonces en sus pensamientos? Está la altivez, está la arrogancia, está la prepotencia, está el factor dinero, el factor plata, y lo que no saben es que el Señor les va a pedir cuenta. Por eso allá en el libro de Malaquías hay una porción que el Señor nos ilustra verdaderamente. Dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías 2, ahora pues, oiga, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, es lo que está la iglesia hoy en día, andan en dos pensamientos, andan en el factor material, ¿sí? A través de diezmos materiales que están pidiendo para enriquecerse, pero el Señor nos muestra que Él ya diezmó su vida por todos nosotros, por usted, por mí, y hoy nosotros estamos aquí predicando el evangelio, llevándolo gratuitamente. En muchas partes vemos nosotros que cobran por todo, cobran por el bautismo, cobran por el que se murió, cobran por el que se va a casar, cobran por todo, y el evangelio es gratuito. Esta palabra no es de nosotros, es de Dios. Esto es por revelación, y Dios quiere que tú que estás allí abra los ojos del entendimiento, los oídos del entendimiento, para que escuches verdaderamente dónde estás ubicado, y pedirle al Señor que te lleve verdaderamente como es, para no caer en esas falsas profecías y falsas cosas que se están viendo hoy en día en las iglesias y en el mundo que nos rodea. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Hermanos, buenas noches. El Señor, dice la palabra del Señor, no de nosotros, que Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahí nos decía el Salmo 10 que no había pureza ni limpieza en su corazón. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo vamos a anunciar un evangelio que es santo? Porque el santo evangelio se llama, debe ser proclamado por santos. O sea, que haya santidad en la iglesia del Señor, que haya buen ejemplo, que haya el que lleva los utensilios del Señor debe apartarse de Babilonia, dice por allá en Isaías, porque Él es santo y Él guarda en completa paz solamente aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Nuestros pensamientos deben ser limpios, lavados por ese poder de Dios, que solamente lo hace el Señor a través de la palabra de Dios, que lava nuestra conciencia, nuestra alma de todas obras de muerte, que estamos viendo cómo el hombre se ha alejado completamente de Dios, porque ha puesto en primer lugar las cosas terrenales, las cosas materiales, no ha resucitado. Resucitar es cambiar de mente, una metanoia, un nuevo corazón, una nueva alma, dice en David cuando le oraba a Dios en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, y nosotros tenemos que humillarnos al Señor, y no queremos humillarnos al Señor. ¿Y cómo nos va a oír? Si Él dice que si el pueblo de Él se humillara, todo el que sea humillado será levantado, todo el que esté humillado al Señor será levantado. El que confiesa sus transgresiones, dice la palabra de Dios, y se aparta alcanza misericordia. No vuelve uno a practicar lo malo, los malos deseos, los malos pensamientos, pero eso se logra solamente a través del lavamiento de nuestra alma con el poder de la sangre de Cristo, que lava nuestra alma de todas esas obras bajas que no podemos, dice, resucitar. Si pues has resucitado con Cristo y verdad confesás a Cristo, tenés que poner la mira en las cosas de arriba y no en lo de la tierra, porque somos probados y el hombre está en dos pensamientos. Sus pensamientos está tras los baales, tras las cosas hechas, las cosas bajas terrenales, y eso lo aparta a la sincera fidelidad a Cristo, porque más es poderoso las cosas que lo apartan del Señor, y no puede invocar al Señor en santidad, en limpieza, en purificación. Por eso el Señor nos habla ahí, como decía el hermano de Malaquías, que hay que tener una mente limpia, pura. ¿Y qué es lo que se está viendo ahora? Un sacerdocio impuro, lleno de contradicciones, lleno de cosas y mandatos de hombres, pero no de la palabra de Dios. Se hacen transgresores y por lo tanto hay maldiciones, porque han vituperado la palabra de Dios con cosas deshonestas, con cosas del amor al dinero, que es el principio y causa y fin de todos los males, los cuales muchos fueron traspuestos y fueron apartados de esa fe por esas cosas de la idolatría que hay en el corazón del hombre. No queremos llegar a Dios y no podemos tampoco invocarlo, porque no hay santidad, no hay limpieza en el corazón del hombre, hay vituperio. Por eso dice Malaquías aquí, ahora sacerdotes. ¿Qué pasa con los sacerdotes? El Señor llama duramente a los sacerdotes, que son los mensajeros o los que están llevando a un pueblo de Dios a la elevación, a la adoración a Dios, y llevarlo por el camino de la verdad, no por camino de mentiras ni cosas engañosas, donde dice que hay doctrinas de demonios, que 1 Timoteo 4 dice el apóstol Pablo que hacen cosas que vituperan la palabra de Dios,
el sacerdocio que se está viendo ahora, que se está llevando, donde hay están pisoteando la palabra de Dios y están vituperándola, y por eso es que las almas no miran la parte espiritual, porque hay mal ejemplo en la grey de Dios y se está profanando la palabra del Señor y se está haciendo cosas desagradables que Dios no ha mandado a hacer, porque son más los mandatos del hombre y los mandamientos del hombre que la palabra del Señor, y ha sido transgredida. Dice que prohibirán hasta casarse, prohibirán de alimentos, estos falsos sacerdotes, ahí en 1 Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que es en esta parte de este último tiempo, algunos apostatarán de la fe, ¿ya? Porque están vituperando la palabra de Dios, se vuelvan apóstatas del Señor, porque la fe es la parte espiritual, la fe es nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y están transgrediendo la palabra de Dios y vituperándola y apartando a las personas a la salvación y engañándolas con un evangelio falso que Dios no ha mandado. Dios dejó todo escrito y no podemos ni añadir ni quitarle a la palabra del Señor. Escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, son esas fuerzas malignas que están vituperando y alejando de la doctrina sana del Señor que ha mandado, con cosas que imponen y se vuelven sectarios con ideas, ideologías que son de hombres, no el Señor, porque se está vituperando la palabra del Señor, haciendo cosas desagradables. Hay apostasía en la iglesia del Señor. ¿Cómo es posible que está la pedofilia, están los pedrastas? Todo esto que se está viendo, porque los sacerdotes, que son los que llevan a un pueblo a la verdad, están ensuciando el agua, la palabra de Dios, y tienen que tomar un agua contaminada, un agua sucia, y por lo tanto eso no va a limpiar nuestra conciencia, ni va a limpiar nuestra alma, ni nuestra mente, porque están siendo falsos profetas de Baal, haciendo culto a cosas de idolatría y cosas terrenales y cosas bajas. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia está en tinieblas, no ha sido revelada la luz del Señor ni el santo evangelio. Son mentes completamente en tinieblas. Y también cómo va un ciego a llevar y a guiar a otro que está más ciego que él, que es la grey de Dios. Por eso Dios en Malaquías aquí nos habla que está llamando al sacerdocio y lo está reprendiendo duramente en este postrer tiempo, porque están vituperando la palabra de Dios y están alejando al pueblo de Dios a unas doctrinas falsas, el cual no van a llevar a salvación, porque están en tinieblas. No hay luz, no hay revelación de la palabra de Dios en estos falsos sacerdotes que se están levantando en este último tiempo, dice el Señor. Prohibirán casarse. Estamos viendo un poco de doctrinas que no están escritas en la palabra de Dios. El sacerdote, dice la palabra de Dios, que debe ser esposo de una sola mujer. Entonces, ¿por qué están haciendo lo contrario? ¿Cómo vas a ser ejemplo en tu hogar, en tu matrimonio, que debe ser irreprensible y santo delante del Señor, para poder que sean oídas las oraciones al Señor? Dice la palabra de Dios que el sacerdocio comienza en la misma casa, pero tiene que haber un sacerdocio conforme a la palabra de Dios, y vemos cómo estas doctrinas últimas en la misma Iglesia Universal se están viendo que se prohíbe dizque casarse a los curas, y el Señor dice que es mejor casarse que estarse quemando. Vemos cómo se están quemando todas estas personas que están llevando la palabra de Dios perdón, y están siendo mal ejemplo ante la grey de Dios. Dios no quiere eso. Por eso dice Malaquías, ahora sacerdotes, Malaquías 2, esto es para ustedes, han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. ¿A quién les está hablando? Al que lleva la palabra de Dios,
porque Dios te va a demandar más, mucho más te va a demandar el que tiene conocimiento de Dios, al que tiene sabiduría de Dios, inteligencia, que tiene el temor a Dios, que es el conocimiento de Dios, porque el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, es el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y si nosotros somos inteligentes, nosotros tenemos que tener una mente limpia, no entenebrecida, como dice 1 Timoteo 4, una mente completamente llena de tinieblas. ¿Y cómo vamos a guiar a las ovejas que son llevadas al matadero con engaños y mentiras, con ganancias deshonestas? Donde dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:18 que el evangelio no es para cobrarlo. Esa es otra cosa que están haciendo en este postrer tiempo estas doctrinas, que están cobrando el santo evangelio. Ya el Señor ganó, lee primera de Corintios 9:18, donde están cobrando el santo evangelio y están vituperando la palabra de Dios, y el Señor dice que no es con ganancias deshonestas. Hechos 8 dice que no podemos comprar el Espíritu Santo con dinero. Dios ya compró esa salvación tan grande gratuitamente, dio su vida y su sangre fue derramada por nosotros y fue expiado y en holocaustos por nuestras transgresiones y nuestros pecados, y ya hizo esa parte de la salvación. Nosotros solamente tenemos que llegar al Señor, confiadamente acercarnos a la gracia y hallaremos perdón, porque somos pecadores, dice la palabra del Señor, pero Dios canceló el pecado y la muerte, y si nos acercamos al Señor vamos a recibir esa justificación y vamos a recibir ese perdón tan grande de nuestra transgresión a nuestro Señor y al amor al prójimo, que dice que debemos de cumplir primero esto, pero rechazamos a las personas, dizque porque son pobres espirituales o pobres materiales, como sea. Nosotros no podemos rechazar a nadie. Rechazan los indígenas, rechazan los afrodescendientes. Hay mucha arrogancia y soberbia en los dirigentes de nuestros países, y el Señor dice que y están dándose golpes en los pechos en una iglesia o confesándose, diciendo que es salvo, y el Señor dice que tienes que amar a tu prójimo, porque fue el mandamiento que Dios nos dejó como el mandamiento que debemos de cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y estamos viendo la arrogancia y la soberbia de los dirigentes, tanto sacerdotes como dirigentes de nuestros países, donde hay una soberbia grandísima y están altivez en soberbias, y el Señor dice que se tienen que humillar delante del Señor para poder ser levantados. Todo el que se humillare será levantado, y el que esté levantado en lo alto será humillado. Y la palabra de Dios dice que aunque te subieres como las águilas, de allá te bajaré, porque la parte de lo terrenal, la parte del barro no puede ser más que el alfarero. Dios es el Todopoderoso y es nuestro Creador y nuestro Hacedor, y nos pone en el sitio que es, y nos pone y nos alinea y nos balancea, porque llegan de un momento a otro terrores, te truena sobre ti, te truena en una enfermedad que no tiene remedio. ¿Y qué vas a hacer? Que el hígado se te enferma y te tienen que hacer una transfusión de sangre o lo que sea. ¿Y tú qué vas a hacer cuando te llegue en lo que más nosotros nos pegamos, que es nuestra parte terrenal, y no hemos clamado al Señor? Pues ahí donde nos tenemos que humillar delante del Señor y clamarle, porque el Señor dice en Isaías 53 que Él llevó ciertamente nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados y sanados. Pero tenemos que humillarnos al Señor, que venció el pecado que mora en nosotros, y por lo tanto de un momento a otro nos llega cosas repentinas. Nosotros nos tenemos que humillar delante del Señor. El barro se tiene que humillar delante del alfarero en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de las aflicciones y las transgresiones. Por eso está llamando duramente el Señor a los sacerdotes. ¿Qué dice 1 Corintios 9:18? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahí no dice cobrando, ahí no dice cobrando. Muy claro el apóstol Pablo dice
a la iglesia del Señor gratuitamente. Por allá subieron 2 apóstoles a orar, que eran Juan y Pedro. En la hora del día, dicen Hechos 2 de los apóstoles, y llegó un hombre que estaba lisiado de los pies. Era pobre espiritual porque no tenía el evangelio, pero ellos tenían el conocimiento de Dios porque estaban pegados al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo no transmite sino luz, entendimiento, sabiduría, conocimiento, inteligencia a los pies de Cristo, como estaba María a los pies del Señor, y Marta estaba preocupada por un poco de cosas bajas, terrenales, que qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a comprar. No, eso está escrito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero el pagano busca primero las cosas terrenales y no busca la parte espiritual, y después estamos nosotros malayándonos en tristezas, en desgracias, en aflicciones, porque no estamos completos. Nosotros tenemos que temer a Dios. ¿Qué le dijo los apóstoles? Le dijeron a ese hombre que estaba lisiado y estaba paralizado y no podía andar, porque uno sin el Señor no puede hacer nada, sin Cristo nada puedes hacer, dice Juan 14. ¿Y qué les dijo los apóstoles al que estaba postrado, al que estaba, que no podía hacer nada, al que no tenía trabajo, al que no tenía salud, al que no tenía, al que estaba en desgracias? ¿Qué le dijo los apóstoles? Ni tu oro ni tu plata te salvan, ni tu oro ni tu plata te salvan. Tener fe es lo que nos salva, les dijo. La fe, ni oro ni plata, ya te salvan sino tener fe. Y esa fe no es fácil. Esa fe es a través de llegar a nuestro Señor Jesucristo. Esa fe es a través de edificar nuestra casa. Porque si nosotros no edificamos nuestra casa y nuestro templo, que somos cada uno de nosotros, en la parte espiritual, en vano trabajamos los que nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad. El Señor es el que verdaderamente nos llena de luz, nos llena de conocimiento, podemos avanzar, pero hay falsos apóstoles en la grey de Dios que están vituperando la palabra de Dios y están apartándolo de la fe a la iglesia del Señor, porque el Señor fue muy claro que las señales y los milagros no nos iban a sanar. El Señor dijo que hay que hacer la voluntad del Señor, ¿ya? En tu nombre hice milagros, prodigios, un poco de cosas, le salió una mano, le salió un pie, le salió 3 ojos. El Señor dice que los milagros no te salvan, te salva es verdaderamente tener fe y crecer en esa fe, que es la semilla de Cristo, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, para que cuando vengan los problemas, las dificultades y truene, nosotros tengamos que nos defienda, porque está escrito: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de la parte material ni terrenal, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Todas las cosas están sujetas a Él. Amén. Entonces el Señor dice a los sacerdotes que si no toman en serio la palabra de Dios y honrarlo, y honrar la palabra de Dios verdaderamente, yo convertiré en maldición incluso los beneficios. Mucha gente está beneficiando. Yo soy rico, yo soy tal cosa, y el Señor dice que somos pobres y desnudos, bienaventurados, somos vacíos, porque nosotros estamos cogiendo la palabra de Dios y estamos haciendo negocio con la palabra de Dios, y el Señor les volteó las mesas porque estaban con la palabra de Dios. Todos esos beneficios solamente eran para ellos, y el pueblo de Dios con hambre, en miseria, en ruina, porque no tienen nada espiritual, porque no hay enseñanza, no hay palabra de Dios en la grey de Dios, y están enseñando un evangelio pobre, un evangelio desnutrido, una leche desnutrida, una leche contaminada, dice el Señor, porque no está la palabra de Dios ni el conocimiento de Dios que los sacerdotes tienen que llevar. El Señor dice que todos estos que están ricos y que se han beneficiado con la palabra de Dios, con el poder de Dios, y han cogido la palabra de Dios como negocio, el Señor dice que convertirá esa parte de maldición, porque no se ha edificado la grey de Dios y se está llevando un evangelio falso, un evangelio pobre, un evangelio que no convierte a nadie, un evangelio que no causa sino tristeza y dolor, no más. No hay poder de Dios
en la palabra no hay ese poder de Dios, y el Señor quiere es que haya edificación en su iglesia, que haya palabra de Dios, porque es con el conocimiento de Dios. Mire lo que nos está hablando el Señor, los beneficios que tienen esos sacerdocios. Lo dice el Señor Todopoderoso, que llega a maldiciones. ¿Qué maldición es que le puede llegar a una persona que dice que es cristiana y creyente de la palabra de Dios y que edifica la ley de Dios y es mal testimonio? Nos habló que teníamos que tener una mente limpia, una mente santificada para poder llevar un mensaje limpio, pero vemos cómo hay pedrastía en las iglesias, cómo hay pedófilos, cómo se está condenando a los sacerdotes a 20, 30 años de prisión porque están violando niños, y el Señor dice que los niños es lo más puro y limpio que puede haber en las personas y en las almas, porque los niños es el reino de los cielos. Si tú no eres como niño, no entrarás al reino de los cielos, porque un niño cree, y si tú le estás llevando un evangelio como padre falso y estás haciendo cosas negativas dentro de tu misma familia, como sacerdote que tienes que ser del Señor, porque el Señor Cristo es rey y sacerdote de nuestro hogar, dice la palabra de Dios, entonces vamos a ser mal ejemplo. Y entonces, ¿qué se va a levantar de ese niño o de esa niña si nosotros mismos somos malos ejemplos en nuestro hogar? ¿Cómo va a ser su vida? Su vida va a ser de engaño, de mentiras, porque no hay verdaderamente una exhortación y una reprensión y verdaderamente una edificación en la palabra del Señor. Nosotros somos sacerdotes del Señor y tenemos que ser irreprensibles. Ahora dice que se están prohibirán casarse, 1 Timoteo 4. Vemos cómo viene esa parte de la iglesia que tienen que ser ¿tienen que ser qué? Primera Timoteo. Sí, que 4, dice 1 Timoteo 4, que es lo que está haciendo la iglesia ahora. Si la palabra de Dios es el conocimiento de Dios y nos enseña cómo debe actuar un verdadero sacerdote, ¿ya? Y cómo debe llevar la palabra de Dios y cómo debe ser ejemplo la palabra de Dios. En Lucas 1 dice que Zacarías era un sacerdote irreprensible junto con su esposa. Los dos eran irreprensibles delante del Señor y Dios escuchaba sus oraciones. Un sacerdote tiene que tener, ser ejemplo como matrimonio. Dios manda el matrimonio, es santo, porque dejará al hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Debe haber santidad tanto en uno como en el otro, no haber divisiones, pleitos, contiendas, yugo desigual, sino verdaderamente juntos y irreprensibles delante del Señor. ¿Y qué está hablando estas doctrinas que dice que prohibirán casarse? El Señor dice que debemos de casarnos como varón con una mujer, porque nosotros tenemos que ser ejemplos, y prohibirán casarse. Y entonces la palabra de Dios, no, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no tienen el conocimiento del Señor y miran cómo actúa un sacerdote? Leamos Lucas 1. Lucas 1 dice, habla el Señor sobre el sacerdocio. Lucas 1. El Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque allí estará la verdad. Vosotros muchos erráis porque no conocéis las Escrituras. El ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Mira, ¿de quién vino Juan el Bautista? De un sacerdote. Vino Juan el Bautista con su esposa Elizabeth, que era prima de María. Entonces, ¿por qué no leemos la palabra de Dios? ¿Y por qué se está prohibiendo que se prohibirán casarse? ¿Hasta dónde hemos llegado por falta de conocimiento de Dios? Y cómo un pueblo entenebrecido y en tinieblas no discurren, no agrada a Dios, porque no conoce los mandamientos y los estatutos que nos ha dejado para nosotros cumplirlos y poder nosotros ser irreprensibles delante del Señor. Dice, en el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, imagine, del pueblo de Dios, vivía un sacerdote llamado Zacarías, un sacerdote llamado por la parte levítica del Señor. Pero mire cómo era este sacerdote. Pertenecía
perteneciente al turno de Abías, su esposa llamada Isabel. ¿Qué tenía Zacarías? Un sacerdote llamado por el Señor, tenía esposa. Entonces, ¿por qué están prohibiendo casarse? Un poco de doctrinas, un poco de cosas raras, mandamientos de hombres, que esto no ha llevado a nada sino a vituperar la iglesia del Señor y la palabra de Dios que se está viendo en este último tiempo, donde se están condenando a los sacerdotes por no tener el conocimiento de Dios, ni poner por obra, ni hacer la voluntad del Señor. Dios no quiere eso. Dios quiere es que haya arrepentimiento, que haya limpieza, que haya santidad, que haya pureza. Para eso nos llama el Señor, para que seamos un pueblo, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel, primera de Pedro, de aquel que nos sacó de las tinieblas, no entenebrecimiento. Dice primera Timoteo 4, que tienen una mente entenebrecida y prohibirán casarse, prohibirán de alimentos, que si uno no puede comer carne, que uno no puede comer pollo, que uno no puede comer albóndigas, que uno no puede comer un poco de cosas. Dios no te prohíbe nada. Dios dice en la palabra de Dios ahí mismo en primera Timoteo 4 que con oración, dice la palabra de Dios, son santificados. Es santificado todas las cosas, porque lo que Dios creó no le digamos inmundo. Dios creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, para que podamos disfrutar de todo, tanto nuestra esposa o nuestro esposo, si eres casada, y nuestros hijos, es para disfrutarlos. Los alimentos son para disfrutarlos, no para que nos los prohíban. Un poco de doctrinas que se están levantando en este último tiempo y están vituperando la palabra de Dios. Zacarías pertenecía, su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Imagínense dónde descendía. Era de un sacerdocio santo, descendía la esposa Isabel. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos de Dios. Los dos. No dice uno solo, que pedrastía, que yo no sé qué, que no prohibirán casarse. No, los dos eran juntos delante del Señor. Y Dios le oía sus oraciones. Dios le respondía a sus oraciones. Porque Elizabeth no había podido tener hijos. Y Dios le respondió a Azarías su oración. Pero los dos eran juntos, irreprensibles delante del Señor. Estaban en yugo igual. Los dos estaban delante del Señor y agradaban a Dios. Entonces, ¿por qué prohíben casarse? Si Zacarías era un hombre llamado por el Señor y era un sacerdote y tuvo hijos, y sabe quién nació de la unión de esas dos, de ese sacerdote Zacarías y Elizabeth, nada menos que Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Entonces, mire las doctrinas que se están presentando en este último tiempo, y donde los sacerdotes están vituperando la palabra de Dios, y aún la misma iglesia, dice nuestro Señor Jesucristo, está vituperando la palabra de Dios con cosas de que Dios no ha mandado, que son sectas. Toda secta es cuando imponen cosas de hombre, que no comas, que no te cases, que la sangre, si un hijo tiene un accidente y tienen que donar sangre, que no dones sangre, que si tienes un hígado no te lo trasplanten, porque ese hígado puede ser de un homosexual o puede ser de una mujer prostituta. ¿Quién te dijo eso? Eso es carne, dice el Señor. Ni carne ni sangre le da el reino de los cielos, dice el Señor, sino un espíritu vivificado delante de Él, resucitar en Cristo, limpiar nuestra alma, nuestra mente, ¿ya? Y si el Señor nos limpia nuestra alma y nuestra mente, nuestro cuerpo también va a ser sano, porque el Señor nos hizo completos, cuerpo, alma y espíritu, pero nosotros tenemos que limpiar, resucitar, cambiar, renovarnos en el espíritu de la mente para tener una nueva vida. Y esa nueva vida no la da sino Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva vida nos da Él, nuevo nacimiento. Tienes Madeín, Jesucristo, eres del Señor, y por lo tanto tienes las bendiciones, y la ira del Padre no viene sobre el que tiene al Hijo, no viene sobre el que tiene a Cristo. Es una promesa del Padre Dios. Si nosotros llegamos a Cristo, toda maldición se cancela, es destruida, porque el Señor ya lo hizo a nosotros gratuitamente, dice el apóstol Pablo, que Él el Evangelio lo predicaba gratuitamente, así como venimos nosotros, trabajamos común y corriente, pero venimos y traemos la palabra del Señor. El Señor es el que nos guía y nos orienta y nos da la palabra de Dios, y nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios. Y para el sacerdote
la condenación es peor, porque tienes el conocimiento de Dios, no puedes hacer cosas extravagantes, tienes que ser limpio, santo, puro, como era Zacarías y Elizabeth, un hogar limpio, purificado en ese poder de Cristo, porque el sumo sacerdote es Cristo Jesús, que nos ha dado a nosotros. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la cabeza del hogar, y por lo tanto Cristo está sobre nosotros, de modo que nosotros tenemos que ser santos, dice la palabra de Dios, limpiarnos, santificarnos, para poder que seamos agradables delante de Dios, no ponerle cuidado a un poco de doctrinas que se están levantando en este postrer tiempo. Amén, gloria a Dios. Mire que el Señor nos está hablando y nos lleva a lo que dice Juan 5:39, no escudriñad las Escrituras porque de ellas os parece que emanan la vida. Es importante que debemos de tomar la palabra de Dios para no caer nosotros en todos estos desafueros que está la iglesia hoy en día. Debemos nosotros escudriñar las Escrituras. En el mismo Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es lo que venimos nosotros a deleitarnos en los mandamientos, a aprender los mandatos, los preceptos del Dios Santísimo, para poder nosotros defendernos contra todas estas vicisitudes y cosas que están sucediendo en la misma iglesia. Y no estamos hablando únicamente de la iglesia tal o cual. La misma iglesia llamada cristiana también está cayendo en desafueros a través de cosas materiales, ¿sí? Porque están pendientes hoy en día más en el factor dinero, en los diezmos, en la plata, y así no es. Dios ya diezmó la vida a través de su Hijo Jesús Cristo por todos nosotros, y nosotros estamos hoy delante de Él, aquí cumpliendo los mandamientos, porque Él nos dice, id y predicar el Evangelio, ¿sí? El que oyere la voz de Dios es de Dios. Muchos sabemos que están escuchando atentamente, y Dios lo tiene allí bajo sus ojos. Él está mirando en el espíritu de la mente, porque el mismo Señor nos habla en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, ¿sí? Dice el Señor. Entonces, si tú estás escuchando atentamente lo que Dios te está mandando, estás siendo bienaventurado, estás siendo bendecido. Por eso nos insta a que estemos continuamente escudriñando las Escrituras, escudriñando sus mandamientos, para que nosotros mismos nos estemos corrigiendo, para que nosotros mismos a través de la palabra nos estemos santificando, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dice el mismo Salmo allí, y sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Salmo 112:2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Entonces, ahí vemos nosotros en el mundo real cómo unos dicen que nacen estrellados y otros nacen con estrella. No, cuando vamos a lo espiritual nos damos cuenta que hay unos que están guiados verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios y otros que están guiados por el espíritu contrario del enemigo, que no han querido recibir la palabra, que están siendo llevados a través de doctrinas falsas y no han escudriñado verdaderamente las Escrituras, porque de ellas, dice la palabra, escudriñar las Escrituras porque de ellas os parece que emana la vida. Es lo que debemos nosotros y es el mandato que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. A usted que está allí escuchando tal vez por primera vez, que escuche atentamente lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que te está hablando de los sacerdotes hoy en día, que estés atento y vas a la palabra y confrontes de que nosotros no estamos hablando por nuestra propia cuenta, sino que la misma palabra los está cuestionando y los está llenando de ¿qué? De maldición, porque no se han dispuesto ¿qué? De corazón, no se han arrepentido verdaderamente como el Señor quiere, y están predicando totalmente un evangelio acomodado a sus intereses, así mismo como tienen hoy en día los mismos gobiernos. Están gobernando sin Dios y sin ley. Por eso el mismo Señor nos exhorta allí en el mismo Timoteo que debemos de estar haciendo oraciones por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobiernos, porque son fácil presa, porque ellos tienen el poder para mandar y para destruir, ¿sí? Para ordenar, y por lo regular siempre ordenan cosas contrarias
al pueblo de Dios, cosas contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, es la reflexión que hoy debemos nosotros aprender. Escudriñemos las Escrituras para que todas estas cosas que nos está mostrando el Señor a través de la palabra, a través de Malaquías, a través de su Evangelio, son verdad, y que no somos nosotros las que nos llevamos, sino que viene de parte de Dios, para que abra los ojos de vuestro entendimiento y tus oídos, y entiendas y aprendas de que verdaderamente tenemos un Dios que nos guía. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Entonces vamos viendo las diferencias marcadas verdaderamente en el mundo. Hay gente verdaderamente que nace totalmente bendecida. Todas las cosas le salen bien, sus estudios, sus trabajos, sus familias, todo. ¿Por qué? Porque se viene por medio de un linaje, por el medio del linaje de quien que nos dio, de Abraham, ¿sí? Que era el padre de la fe. En vosotros serán benditas todas las naciones. Entonces vienen por ese linaje, por esa semilla. Pero otros vienen por el linaje contrario, el linaje de Caín, ¿sí? Son errantes, vienen por todo ese lado tratando de usurpar verdaderamente los mandatos del Señor. Continuamente están tratando de estar en contra de todo lo que Dios nos manda, cuando Dios lo que quiere es que tus pensamientos sea verdaderamente todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Pero los pensamientos de hoy en día de los que dirigen las iglesias, ¿sí? O en la sinagoga donde están predicando, no lo están llevando verdaderamente como Dios quiere, sino que cada uno se acomoda de acuerdo a lo que le conviene. Allí no es de acuerdo a Cristo. Para nosotros poder ser uno solo, tenemos que estar unánimes en Cristo, en un solo pensamiento, para que haya verdaderamente la paz que necesitamos en nuestros hogares, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra Colombia. Por eso hay tantos conflictos, hay tantas desavenencias. ¿Por qué? Porque como se gobierna sin Dios y sin ley, solamente se gobierna bajo el mandato del poder. El que tiene el poder es el que manda, es el que ordena, es el que impone. Como no tiene temor de Dios, pero él no sabe que también va a rendir cuentas, porque Dios nos está mirando, tiene los ojos abiertos y puestos en cada uno. Él es el único que escudriña el espíritu de la mente. Es donde verdaderamente debe estar el arrepentimiento del ser humano, que sea renovado en el espíritu de la mente, porque si no os arrepentís, de igual forma pereceréis materialmente e espiritualmente, que es la segunda muerte, que es peor. Es decir, llegar a Cristo sin Dios, sin el conocimiento de la palabra, ahí es donde viene el juicio, que nos habla 2:16 del libro de Romanos, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de ¿qué? De su evangelio. Ese juzgamiento nos lo va a pedir al Señor allá. Él es el que va a juzgar y nos va a decir, este va para condenación o este va para salvación. En esa forma es que el Señor nos va a juzgar. Tenemos que ir llenos del Espíritu Santo de Dios cuando nos toque presentarnos delante de Él. Dice, la generación de los rectos será bendita. Rectitud es lo que manda a los gobiernos, a las iglesias, en su palabra, en predicar la palabra, que haya rectitud, que haya honestidad, que haya verdaderamente un evangelio puro y verdadero. Nosotros sabemos que cuando no conocemos la verdadera palabra de Dios, somos fácil. Usted que está allí, si no conoce verdaderamente la palabra de Dios, es fácil presa de caer en una falsa doctrina. Si tú tienes al frente un billete de $100 original, nuevo, y tienes otro de 100 que es totalmente falso, si no conoces verdaderamente cuál es el verdadero, te mete en el original, el falso como un original. Así es la palabra de Dios. Por eso Él insta aquí que bienaventurado el que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escudriñar las Escrituras para que despiertes y para que no vas a caer en falsas doctrinas, como nos estaba diciendo hoy la palabra acá,
a través del libro de Malaquías, donde nos estaba exhortando el Señor y abriendo los ojos, que debemos de tener los ojos bien abiertos. Amén. Vamos a orar. Amén. Hagan la oración en nombre del Padre. Hay que orar, hermanos, y sobre todo sobre estos días por las madres. Hay que darle gracias al Señor, porque nosotros nacimos de una mujer, dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en esta tierra. Hay que darle gracias al Señor por estos días que nos da, por nuestros padres, para que recibamos bendición. Tenemos que honrarlos, hermano, y hay que darle gracias al Señor por los padres que están vivos y los que no lo tienen, dice, o la madre, dice el Señor: si tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré. De modo que no te sientas triste, sino dale gracias al Señor por esta parte que Dios nos regala, que es que nuestros padres sean honrados, porque para poder tener felicidad en esta vida tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestra madre, porque nacimos de una mujer, ella la dadora de vida. Gracias, Padre Santo, te damos bendito Dios, en este tiempo, Señor, donde Jesús, muchos padres buscan, Padre Santo, tener esa paz con sus padres, para que tú, Señor, los llenes, Padre Santo, de amor para con ellos, porque los que están vivos, Señor, los bendecimos, Padre Santo, y los que se han ido, Señor, que los que queden, dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en esta tierra y te irá bien. Este mandamiento con promesa, Señor, te damos gracias, Señor bendito, para los que tienen sus padres, que los bendigan en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo de la vida que nos das y porque nacimos de una mujer, Señor, Padre Santo. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias por tu santo evangelio que se ha proclamado en esta noche. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches.